Hola, este vídeo va a ser un poco diferente. Quiero mostrarme de forma más auténtica, contar mi experiencia, mi historia y ver si así puedo ayudar a alguna de vosotras. Nada me haría más feliz, la verdad. Quiero poco a poco ir soltándome, siendo yo a través de la cámara, cosa que me cuesta un poco, pero bueno, voy a intentarlo. Quiero hablar de un tema que creo que es muy importante y muy necesario y que yo he vivido y es principalmente el motivo por el que quiero compartirlo, porque yo lo he pasado y si puedo ayudar a alguna de vosotras a salir un poco de ahí y tener más ánimo, pues lo haría encantada. Entonces, quiero empezar contando cómo en los últimos años de carrera yo me sentía muy perdida. Estudié Administración y Dirección de Empresas, pero en general no ha sido una carrera por la que yo he sentido vocación. Sentía que yo no tenía la ilusión que tenían mis compañeros por entrar en una empresa, por formarse en la empresa. Y me pensaba que había como algo raro en mí, que era yo como la diferente, porque yo no quería esto y los demás sí. Y me centraba como con que yo era el problema, yo tenía algo mal, porque eso me tenía que gustar sí o sí, yo tenía que querer ese tipo de vida. Y al final lo que yo intentaba era encajar, me habían hecho creer que ese era el camino que había que seguir, que eso era para mí y yo tenía que encajar en eso porque era lo que se esperaba de mí. Pero no me paré realmente a pensar que qué era lo que yo quería, qué era lo que yo esperaba de mí misma. Ahora que ya ha pasado un tiempo y lo veo como con perspectiva, que creo que muchas veces hace falta salir como de un lugar donde tienes problemas, salir metafóricamente, sino verlo como desde fuera un poco más alejado, para poder ver qué era lo que te pasaba y qué era lo que fallaba. Y ahora que ha pasado un tiempo yo lo veo y era que realmente yo no sabía quién era, no me conocía, no sabía qué quería ni qué me gustaba y simplemente me había llenado como de capas de lo que me habían dicho que yo tenía que hacer y era lo que estaba haciendo. Y de ahí por eso me sentía tan vacía, me sentía tan desconectada de mí. Entonces, creo que mi error desde mi experiencia y desde lo que he pasado era que buscaba las respuestas fuera, en vez de centrarme en conocerme, en ver qué era lo que yo necesitaba y qué era lo que me hacía como sentir más viva. Lo que hacía era escuchar mucho más las opiniones de los demás, ver qué me decían los demás que tenía que hacer, qué era lo correcto para mí. Y eso al final lo que hacía era alejarme más de mí. Muchas veces lo que hacen los demás es darte su opinión en base a lo que ellos creen que tú necesitas, pero quizás ellos no saben qué quieres tú de verdad, simplemente lo hacen en base a lo que ellos creen que es mejor para ti. Y es válido totalmente su opinión. Y no hubo como un momento clave de, vale, me ha pasado esto, me he dado cuenta de que no quiero esto, sino que fue como una acumulación de momentos y de sensaciones que yo sentía en mi día a día donde me daba cuenta que no quería ese tipo de vida, que no quería seguir sintiéndome así cada día. Me levantaba sin ilusión, no me gustaba la vida que estaba teniendo. Y fue como darme cuenta de eso lo que me hizo decir, vale, si no quiero este tipo de vida, tengo que cambiar mis acciones y cambiar mis pensamientos, porque si no, si sigo igual, voy a seguir teniendo este tipo de vida. Y eso es algo que tenía muy claro que no quería. Yo desde pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, decía que quería ser feliz. En vez de decir una profesión, yo decía cómo quería vivir. Y a día de hoy me parece muy interesante que yo, siendo pequeña, contestara eso. Porque a día de hoy, además de que no veo que la felicidad es una meta ni un objetivo, pero me hace preguntarme y darme cuenta de que si tú le preguntas a cualquier persona si quiere ser feliz, te va a decir que sí, obviamente. Pero detrás de eso, mi reflexión es, ¿y cuánta gente de esa que dice que quiere ser feliz realmente actúa para ser feliz? Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que teniendo la vida que estaba teniendo, no iba a ser feliz. Y me di cuenta, indagando un poco más, que detrás de eso yo estaba siguiendo una vida que no estaba como hecha para mí, sino que al final estaba haciendo lo que se esperaba de mí, pero yo no sabía quién era, no sabía qué era lo que me iba a hacer feliz. Lo que quiero decir es que a una pregunta tan simple como ¿quieres ser feliz o no? Casi todos todos vamos a responder que sí, supongo. Pero para poder ser felices necesitamos saber qué es lo que a nosotros nos hace felices. Es algo muy importante y que dirás, vale, es muy obvio,
Pero entonces, ¿cuántos de nosotros actuamos para ser felices? Nos conocemos lo suficiente para saber qué nos hace felices, porque lo que a ti te hace feliz seguramente a mí no me haga feliz, o viceversa, cada uno de nosotros es diferente y es muy importante saber qué es lo que nos hace felices para poder llegar a serlo. Entonces, mi proceso como para conocerme más y conectar más conmigo no fue literalmente un proceso lineal donde dijera, vale, conscientemente yo voy a hacer esto, sino que fue que poco a poco empecé a pasar más tiempo conmigo, a leer más sobre temas que me apasionaban de psicología, desarrollo personal, que es un tema que siempre me ha gustado. Empecé como a refugiarme en actividades que a mí me hacían bien y yo sentía que sacaban una parte de mí como muy bonita, como pasear por la naturaleza, sentarme delante del mar. Eran como actividades que me hacían ser yo, básicamente. También algo que me ayudó mucho fue escribir, que yo ya hace como bastantes años que escribo y me gusta mucho, pero fue escribir como expresamente para ayudarme a conectar conmigo. Fue como ayudarme literalmente a conectar con las partes más profundas como de mí, que yo había olvidado y que no hacía caso de ellas. Poco a poco fui observando como qué me hacía bien y qué me hacía menos bien. Sobre todo fui avanzando a medida que me di cuenta de lo que no quería. Era como lo que tenía más claro y me costaba mucho más ver lo que sí que quería. Pero poco a poco, a medida de descartar lo que no quería, me iba como acercando a lo que sí quería. Y sobre todo me dejaba llevar mucho por mis sensaciones y por qué me hacía ilusión, qué me hacía como vibrar en mi misma energía, escuchando un poco mi interior y lo que tenía yo dentro. Entonces me di cuenta que lo que le servía a una persona no tenía por qué servirme a mí. Otras somos únicas, somos diferentes y creo que no hay como nada más bonito que encontrar eso que a ti te hace vibrar en una energía súper bonita, eso que tú tienes, que solo tú tienes. Creo que no hay como nada más bonito que encontrar eso, que encontrar tu pasión. Ya no digo solo para trabajar profesionalmente, sino encontrarlo y de alguna forma incorporarlo a tu vida, porque es algo que de forma inevitable te va a traer paz. Y algo que me di cuenta que yo hacía era vivir en base a conseguir los objetivos. Quiero decir, en vez de empezar como de dentro hacia afuera, lo hacía al revés, empezaba de fuera hacia adentro. Es decir, yo me fijaba un objetivo, por ejemplo, aprobar este examen o sacarme la carrera. Y realmente no sabía ni por qué lo estaba haciendo. Y eso es algo que en su momento no me di cuenta, me he dado cuenta ahora. Creo que es muy importante que cuando nos ponemos objetivos, primero de todo, pensemos en el beneficio de conseguir ese objetivo y ver si realmente queremos ese objetivo. Y después, algo muy importante es conocerte para ver cuáles son tus valores y si el objetivo que nos estamos poniendo va en línea con esos valores nuestros. Porque muchas veces la causa también por la que no cumplimos un objetivo es porque nos ponemos un objetivo que no va en línea a nuestra persona. Por eso es tan importante conocernos y saber cuáles son nuestros valores. Ahora, por ejemplo, estoy creando un proyecto y de verdad noto que lo hago desde dentro de mí. De ahí el nombre, se llama Desde Dentro. Pero de verdad que nunca me había sentido así con nada de lo que había hecho. Es la primera vez que siento como esta sensación y no es tanto por el resultado, sino por el proceso que estoy sintiendo creando este proyecto. Es algo que de verdad noto que saca como mi parte más humana y más sensible y que de verdad quiero compartir porque lo hago desde dentro de mí y no lo hago como pensando en el objetivo final. Creo que deberíamos centrarnos más en desde dónde hacemos lo que estamos haciendo, si es desde dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, porque para estar bien necesitamos que sea de dentro hacia afuera. Es como que cuando empiezas a actuar en línea a quien tú eres, te sientes como en tu centro, empiezas a tomar decisiones alineadas a quien tú eres, a tu esencia, y eso inevitablemente te va a hacer sentirte bien, porque va a ir en línea a lo que tú necesitas. Cuando empiezas a conocerte más, a saber quién eres, a actuar en coherencia a tus valores, es cuando realmente empiezas a sentir paz. A mí me ha pasado, por ejemplo, con este proyecto, que noto que va muy en línea conmigo, y para mí esto es más el estado de felicidad. No creo que sea tanto una meta ni un objetivo, como he dicho antes. Siento que para mí ese estado es un estado de paz, donde tú te sientes bien con la vida que tienes, con la vida que estás creando.
que realmente estás viviendo una vida que tú quieres vivir y no estás viviendo una vida que ha llegado ahí porque sí. Yo ahora mismo no siento que tenga todas las respuestas, ni mucho menos, pero sí que lo que de verdad siento es un estado como de tranquilidad, de paz, de seguir avanzando por donde estoy avanzando, aunque no lo tenga todo claro. Simplemente como escuchando un poco mi intuición y viendo hacia dónde voy. Y desde luego que haciendo las cosas desde dentro de mí, desde un lugar de ilusión y de algo que yo necesito y me quiero dar. No quiero construir una vida que realmente no quiero, porque soy yo quien va a vivir esa vida y quien necesita estar bien para ella. Así que si estás viviendo un momento de sentirte perdida, de desconexión contigo misma, de no saber hacia dónde tirar, de verdad te recomiendo que pares a conocerte, que no te vas a arrepentir, que no te vas a arrepentir en ningún momento, de verdad, vas a ganar muchísima claridad, paz y tranquilidad. De verdad que creo que las respuestas están dentro de ti, solo tienes que saber escucharlas. Y es algo que realmente no es fácil, porque no nos enseñan a escucharnos ni a conocernos para nada. Entonces es un proceso que tienes que hacer tú, por ti, y porque vas a ser la persona más importante de tu vida siempre, con la que vas a estar siempre. Entonces creo que no hay mejor inversión que dedicarte a ti mismo. Mi mayor consejo es que de verdad que crees una vida que a ti te guste, que te levantes con ilusión. Quizás no cada día, pero que de verdad que la vida que tengas te guste, porque es que la vas a vivir tú, nadie más. Y eres tú la protagonista de tu vida. Por eso considero que es tan importante dedicarse el tiempo necesario a conocerse, no como un objetivo ni una meta, sino como un camino que recorrer donde poco a poco vas a ir avanzando, vas a ir conociéndote. Y eso va a hacer que tengas más claridad en tu vida y cada vez sepas escucharte más, porque no es algo fácil, desde luego, pero sin duda merece la pena. Bueno, espero haberte podido ayudar un poco y te mando un abrazo enorme.